algo muy interesante que he estado aprendiendo y me ha llenado mi corazón y yo lo quiero compartir con ustedes. San Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 14. Ubíquese en el verso 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace muchos años, cuando yo leí la Biblia, obviamente no había toda la información que hoy tenemos, y gracias a Dios que nunca cometí una locura al predicar, al hablar, porque yo comencé a predicar a los meses. Yo cuando leí los evangelios, fue lo primero que leí, los evangelios, y sobre todo el evangelio de Juan, que se lo recomiendan cuando uno está recién empezando, le dicen, lee el evangelio de Juan. Y entonces yo leí el evangelio de Juan y me encantó, me fascinó porque lo entendí. Y comencé a compartir con mi familia, con mis amigos en la escuela. Pero obviamente hay cosas que yo no las entiendo todavía, ni las entendí peor en ese tiempo. No había mucha información, a pesar de que yo iba a comprar un diccionario, compraba una concordancia para tratar de comprender, pero no había toda la información que hoy tenemos, porque cada día pues se va añadiendo más ese conocimiento, e incluso ya hace unas décadas ha surgido, siempre ha existido, pero ahora hay más información, ha surgido lo que se llama el Instituto de Lenguas Bíblicas, ¿verdad? Dice el Instituto o la ciencia de las lenguas bíblicas, podríamos decir, que es una ciencia que estudian los antiguos idiomas, y ahí la palabra que se usa es filología. O sea, la palabra filología significa estudio de lenguas antiguas. Ahí se estudia, imagínense que hay una lengua, que es la lengua que habló Abraham, que se le conoce como el paleo-hebreo, imagínense. No era hebrea, sino el paleo-hebreo, lenguas acadias que venían del origen de allá de la Mesopotamia, porque de allá venía Abraham. Abraham no era judío, o sea, Abraham venía de la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, ¿verdad? Entonces, al estudiar todas esas lenguas, nos damos cuenta nosotros de muchas cosas que están en la Biblia que tenemos que conocer un poquito, o gracias a Dios por ahora que tenemos ese conocimiento, que podemos ir, tocar una tecla y nos dan información. Antes no había nada de eso. Entonces, para enseñarle un poco el Evangelio de Juan, bueno, todo lo que es el Nuevo Testamento, a excepción de algunas porciones de Mateo y otros libros más que están ahí, se escribieron en arameo, pero la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? El Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos desde Génesis hasta Malaquía, se escribió en arameo y en hebreo, y algunas porciones de lenguas así arcaicas que ya desaparecieron, como decir el acadio, que el acadio es la lengua que habló Abraham de allá de la Mesopotamia. Entonces, ¿qué pasa? El Nuevo Testamento, la mayor parte se escribió en griego. Entonces, específicamente el Evangelio de Juan, que es el que acabo de leer yo, ese verso, que de ahí vamos a hablar, se escribió en griego. Pero, como todos los idiomas, siempre existen niveles, porque como en español, para que usted me entienda, en español tenemos el español 1, el español 2, el español 3, como en inglés igual. Cuando uno estudia inglés, uno va y dice inglés avanzado, después vamos al inglés intermedio, y ahí el inglés básico, y ahí vamos, ¿no? Entonces, el griego es igual. O sea, en todos los idiomas es igual. Ahora, Juan, maravillosamente, el Evangelio de Juan, que es un bello evangelio, entre los cuatro, se estudia aparte porque no es los otros tres evangelios, lo que es Mateo, lo que es Marcos y Lucas, se estudian y se les conoce como los evangelios sinópticos, porque se estudian, se comparan. La palabra sinóptico significa vistos desde otro ángulo, pero contienen lo mismo. Por eso usted estudia los tres evangelios y usted ve que relatan prácticamente lo mismo, pero de diferentes visiones de cada escritor, ¿verdad? En este caso. Pero Juan es el único evangelio que cuando uno estudia, lo estudia separado. Maravillosamente, el evangelio de Juan está escrito en un griego bien avanzado. Porque, como le digo, existen los idiomas de 1, 2, 3, hasta más avanzados. Entonces, en griego, conocemos tres tipos de griego
que se escribió el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está el griego ático, que era el griego culto, o sea, el griego que se utilizaba para escribir esas obras como de las de Homero, la Ilíada y todo eso, lo que conocemos como el griego ático, avanzado, culto, que usaban los literatos, los escritores. Pero tenemos el griego jónico, que es el griego del pueblo, el griego común, ¿verdad? Que se habla en la calle, podríamos decir así, el griego común. Y después tenemos el griego que se usó en el sentido jurídico de las leyes. Se le conoce como el griego ptolomaico, ¿verdad? En honor a ese general de Alejandro el Grande, que usted conoce la historia de Alejandro el Grande. Entonces, ese era el griego jurídico que se usaba en las cortes, como los abogados utilizaban ese griego. Entonces, mire qué interesante que Juan, este evangelio de Juan, está escrito en uno de los mejores griegos, y es el griego ático. Y maravillosamente, hermano, este evangelio de Juan describe tomando parte de la filosofía de los antiguos griegos y la pone aquí en el evangelio y le explica a usted. Y yo me imagino porque cada evangelio es interesantísimo, cada evangelio que se escribió, digamos que tenemos 4 en el Nuevo Testamento, va dirigido a cierto público. Por ejemplo, Mateo se dirige a los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Por eso Mateo es el que más cita el Antiguo Testamento, porque Mateo está escribiendo a judíos que conocían el Antiguo Testamento. Marcos se dirige a otros judíos que están más dispersos, más lejos de Jerusalén, ¿verdad? Pero Lucas se va a dirigir a los griegos, a los gentiles, como nosotros le conocemos. Y por eso usted ve a Lucas de otra manera. Pero Juan escribe de una forma filosófica maravillosa. Por ejemplo, cuando usted lee en San Juan, usted encuentra que San Juan habla y dice el verbo. Vamos a leerlo, eso está en Juan capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice Juan aquí. Y en el principio era el verbo, fíjese. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho o fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es un evangelio apologético, es lo que nosotros conocemos, un evangelio que defiende la fe. Porque Juan le va a escribir a los gnósticos. Había un movimiento en el tiempo de Juan que se había levantado y estaban hablando y agarrando la filosofía y diciendo que el cuerpo era maligno, que el cuerpo era malo, pero que el espíritu era puro. Y entonces ellos agarraron y trataron de decir que Jesucristo no había estado en un cuerpo, sino que Jesús era una cosa, como dice, especial, que había venido de allá del cielo, pero que Jesús no se había encarnado, imagínese usted. Entonces Juan tiene que escribir en apologética este evangelio. Por eso Juan lo escribe y utiliza la filosofía de los griegos, porque le está hablando a esa gente que habían dejado entrar ese tipo de pensamiento que venía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que el espíritu era puro, pero que la carne era mala. Entonces Juan viene y cuando los griegos habían dicho, porque cuando usted lee un poco y investiga de la sabiduría de estos griegos, que eran muy interesantes en realidad, ¿verdad? Todo lo que escribieron ellos. Estos hombres tenían un concepto desde Sócrates, ¿verdad? Porque lo que fue Platón y lo que fue Aristóteles fueron discípulos de Sócrates. Ellos miraban el universo y lo que ellos contemplaban, y ellos decían, tiene que haber una mente inteligente. ¿Cómo es posible que se formó todo esto? ¿De dónde vino todo esto? Ellos miraban el universo, incluso se miraban ellos y decían, bueno, yo tengo en mi vida un orden completo, yo entiendo, razono, de dónde me viene el razonamiento, el pensamiento, y miraban las estrellas, la luna, lo que ellos miraban, ¿no? Porque no existían los grandes inventos de ahora, ¿verdad? No había ningún, como dice, un telescopio para mirar hasta allá, no había nada de eso. Entonces ellos miraban y decían, esto tiene que tener un origen. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién formó esto? ¿Quién me hizo a mí? Y reconocían que tenían razonamiento, que eran inteligentes, que pensaban, decían, bueno, yo pienso, yo razono, el que me formó tiene que ser grande. Imagínense, increíble, hermano, que estos sabios
pensaban, razonaban, escribieron grandes obras que Pablo se las había leído, Juan se las había leído y utilizaron esa filosofía para tratar de explicarle a su gente en ese tiempo, en el primer siglo. Y mire qué interesante esto, hermano. Qué lindo esto. Juan inicia este evangelio y va dirigido a gente culta. Este evangelio de Juan va dirigido a gente, como decimos nosotros, preparada académicamente, que sabían. Porque Juan inicia utilizando la palabra en el principio, era el verbo. ¿Sabe qué significa eso? Era el verbo. En el principio que ustedes les quiere decir a estos sabios, que han hablado de la razón, que todo esto se formó de alguien inteligente, tiene que haber una razón de mi existencia, decían estos sabios griegos. Y Juan dice, en el principio, eso que ustedes le llaman el logo en griego, en logos, la palabra logos significa palabra y traduciéndola significa razón de ser. Y cuando usted estudia e investiga, yo escribí algo que encontré y lo escribí. Mire qué interesante la palabra logos, porque la palabra logos, de ahí viene la palabra verbo, fíjese, que es palabra, que se traduce razón. Entonces, encontré en la filosofía antigua, fíjese, la palabra logos es de uso entendido en el campo de la filosofía. Las ciencias, la religión cristiana y la psicología, entre otras. El término fue empleado por primera vez por Heraclito, que era un sabio griego, en el 540 al 480, oiga esto, casi 5 siglos antes de Cristo. ¿Para quién? O sea, para este sabio, para quien el logos era la razón o la ley detrás del funcionamiento del universo. Imagínense, increíble, hermano, que para este sabio, 500 años antes de Cristo casi, para él, logos era la razón de ser de todo lo que él miraba. Él había dicho, todo lo que vemos, las estrellas, el sol, la luna, el campo, el invierno, la primavera, todo lo que produce, los frutos. Es increíble que usted va y se come una manzana y esa manzana tiene vitamina C que usted la necesita. Se come una naranja, tiene vitamina C que usted la necesita. Usted va y este cuerpo tiene los mismos componentes de la tierra. Y usted va y come frutas, come semillas y le da mantenimiento a su cuerpo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Por qué apareció la manzana? ¿Por qué apareció la naranja, el mango y todas esas frutas ricas? Para mantener su cuerpo, porque su cuerpo necesita ser mantenido. ¿Quién produjo todo eso? Entonces este sabio dice, tiene que haber un logos, la palabra logos, tiene que haber una razón. Y se lo atribuyó a que todo el universo funciona y que detrás de eso hay alguien inteligente que lo echó a funcionar. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y esto fue dicho, hermano, miles de años atrás. Pues escúcheme esto. Cuando Cristo aparece y muere en la cruz, sus discípulos, en este caso Juan, escribe de una forma sabia y le dice a esa generación culta, porque este evangelio está escrito en un griego ático, culto, le dice a esa generación, eso que ustedes le llaman logos, razón de ser, que por algo existe lo que vemos y por algo existimos, eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Qué lindo, hermano, cuando usted ve el evangelio, Juan le dice, eso que ustedes le llaman logos, razón de ser, la palabra, eso es Jesucristo que ha venido, ha muerto en la cruz. Y comienza su evangelio. En el principio era la razón, lo podría leer usted así, ¿verdad? Y el verbo, esa razón, era Dios. Y esa razón se hizo hombre, en gloria del Señor. Vino, habitó entre nosotros, dice el verso 14. Vimos su gloria, convivió con nosotros. Esa es la razón que ustedes le llaman. Pues quiero decirles, dice Juan, que ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendita sea la misericordia de Dios, hermano. Ese es el evangelio de Juan. Ahora, mire qué lindo, mire qué lindo.
este escritor que es Juan, que escribe esto, cuando yo leí esto hace años, yo me ponía a leer y decía, bueno, pero ¿qué es el verbo? Yo preguntaba, ¿verdad? ¿Qué es el verbo? Y no habían muchas, podríamos decir, muchas versiones como hoy, ¿no? Que uno puede ir a una versión y yo no le hallaba, ¿verdad? Yo preguntaba a mi pastor y yo no le hallaba, pero hoy en día, hermano, qué lindo. ¿Cómo puedo yo ver y entender que este evangelio fue dirigido a esa mente filosófica? Y Juan maravillosamente les dice, esa razón que ustedes escribieron y que dijeron que tenía que haber alguien inteligente detrás de las estrellas, del sol y de todo, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que siempre, dice Juan, ha existido. Y mire lo que sigue diciendo, porque yo me detuve ahí, ¿verdad? En el versículo 6, mire qué lindo, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por Jesús que iba a venir, ¿verdad? Y Juan fue el precursor. Usted lo conoce, usted ha leído la Biblia. Dice, no era él la luz, hablando de Juan, ¿verdad? Sino para que diese testimonio de la luz que venía, que era Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Mire, hermano, qué precioso. Y mire lo que dice el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, que es usted y yo que hemos creído, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y repito el 14, porque aquí la palabra que utiliza es que Dios se hizo hombre, se metió en un cuerpo, eso es lo que quiere decir. Y aquel verbo, aquella razón que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendita sea la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Sabe que hay otra versión que lo traduce y dice, y ese Dios se hizo una tienda, se metió y vivió entre nosotros? La palabra tienda se utiliza para decir tabernáculo, ¿verdad? En otras palabras, Cristo se humanizó. Y cuando usted va a Filipenses, mire, vaya conmigo a Filipenses para que vayamos cerrando esto. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo le da más explicación a esto. O sea, Pablo lo pone más fácil, podríamos decir, ¿verdad? Por eso es bueno leer toda la Biblia, porque usted va, lo que no entiende en un libro, lo entiende en el otro. Filipenses 2, Pablo lo pone más fácil. Mire, lo mismo que Juan está presentando, Pablo lo pone de otro punto de vista, pero es lo mismo. Juan lo dice en el sentido filosófico a esos sabios, pero Pablo lo aclara y lo pone más fácil. Filipenses 2 dice, por tanto, verso 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, está escribiendo el apóstol, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y comienza a explicar él lo de la deidad de Jesús, cómo él se humanizó. Mire lo que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene la comparación que él hace. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, la palabra aquí forma, es una palabra griega que viene de la palabra morfé, que hay veces se utiliza, incluso nosotros lo utilizamos, de ahí viene nuestro castellano, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos, le damos forma. O sea, cuando la Biblia dice aquí, en este verso, que Cristo, siendo Dios, vino y tomó forma, quiere decir que se hizo hombre. Y sabe que en una ocasión,
un maestro de Biblia estaba enseñando, así en un salón de clase. Y este muchacho, pues que hizo la pregunta, ya había leído casi toda la Biblia. Era un alumno en un seminario. Le preguntó al maestro, le dice: maestro, le dijo así, ¿por qué en el Antiguo Testamento, le dice, el Dios que yo leo en el Antiguo Testamento es un Dios que era muy duro, le dijo así al maestro? Cada vez que se violaba un mandamiento, en algunos casos la pena era capital, lo mandaban a matar, ¿verdad? Pero ¿por qué en el Nuevo aparece un Cristo, un Jesús más compasivo? Preguntó el alumno. Yo creo que también usted en alguna ocasión se ha hecho esa pregunta, ¿no? Y el maestro se quedó así, tenía que responderle, ¿no? Y sabiamente este maestro le responde al alumno. Le dice: hijo, le dijo así, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el Dios que está ahí no se había humanizado, no se había revelado, le dice, en carne. Por eso actuaba de esa manera y aplicaba el mandamiento, porque él nunca había vivido en un cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento, allá en Hebreos capítulo 4, si usted lo quiere leer, verso 15 en adelante, aparece lo que se conoce como el trono de gracia. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee Hebreos capítulo 4 del verso 15 en adelante, encuentra, dice ahí el escritor de los Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote compasivo que traspasó los cielos, hablando de Jesucristo, que llegó, dice, allá y abrió un trono de gracia. Eso no existía en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo existe el trono de gracia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, según aquí Juan capítulo 1, verso 14, se humanizó, vino del cielo, se metió en un cuerpo, y Pablo lo describe de una manera magistral. Cuando usted ve a Pablo aquí, y ya voy a entrar ahí, vea lo que dice el verso 6. Siendo en forma de Dios, oiga, no es que se parecía a Dios, no, era Dios. No estimó el ser igual a Dios, está hablando de Cristo, como cosa a que agarrarse, aferrarse, sino que se despojó. La palabra aquí despojar es se desacomodó, se salió de su gloria, de su trono, y vino a esta tierra a morir. Y no solo eso, hermano, se metió a servir, se metió en un cuerpo de hombre que ya era humillante, porque él no vivía en un cuerpo. El Señor vive en otra dimensión, pero él se salió la palabra aquí es, se salió de la comodidad, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O escuche eso, y estando en la condición de hombre, oiga eso, se humilló a sí mismo. Muchas veces nosotros somos hombres, pero nos cuesta humillarnos, que para nosotros y para usted y para mí debería ser normal humillarnos, porque oiga, nosotros somos hombres. Pero muchas veces no nos humillamos. ¿Sabes qué? Yo les he contado a ustedes que una vez un hombre, hablándole nosotros de Dios, nos dijo que Dios a él le hacía los mandados, burlándose, hermano. Como escuché a este hombre de Colombia, hermano, qué hombre más terrible es el nuevo presidente de Colombia. Le preguntaron que si creía en Dios. ¿Y sabe qué respondió? Nunca me lo han presentado, dijo así. Como sea, yo no lo he visto, no sé quién es. Y ese es el presidente de Colombia. ¿Se imagina usted la esperanza para Colombia? Hay que orar mucho por Colombia. Y hay gente que ya está saliendo, hermano. Ya tienen su maleta lista y ya se están saliendo de Colombia. No, usted ya está aquí. Yo digo gente que va a salir. Así que vamos a recibir a más hermanos de Colombia. Hermano, ¿por qué usted cree que el mundo está como está? Es increíble, yo me pongo a pensar en esto que estoy hablando. ¿Cómo es posible que Sócrates, Platón, Aristóteles y otros sabios más, sin tener la Biblia, sin tener todas las herramientas que hoy tenemos, esos hombres razonaban? Se quedaban detenidos y decían, bueno, yo pienso, yo razono, yo existo. Se miraban, ellos mismos sabían que eran inteligentes. Tengo razonamiento, decían. Puedo crear cosas, puedo inventar. El que me hizo tuvo que ser inteligente. Ellos pensaban de esa manera. Es increíble que esos sabios escribieron pensamientos tan sublimes que están, incluso Pablo utilizó algunos de ellos aquí en la Biblia. Y que hoy en día, hermano, con toda la ciencia, con todo el adelanto que tenemos, aparezca gente
hablando aberraciones, estupideces, diría yo. Por eso Pablo dice, profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios, esa es la verdad. Y nos ha tocado a nosotros, hermanos, vivir este tiempo. Eso le indica a usted que usted debe cada día más de humillarse delante de Dios, porque nosotros somos hombres. Imagínese usted que Dios ve al hombre desde el cielo y dice que el hombre se apartó, eso está en el libro de Génesis, se corrompió, dice la Biblia, y dijo Dios, no puede contender mi espíritu con el hombre, dice así la Biblia, porque él es carne, dice Dios. Con otras palabras, desde que dice la Biblia, él es carne, significa que nosotros estamos en una dimensión que incluso hay un salmo que dice que cuando Dios desde arriba ve para abajo, solo el hecho de Dios bajar la mirada para la tierra dice que es humillante para él. Los científicos dicen que cuando ven la tierra desde afuera, la tierra se mira como un punto en un papel blanco. Usted escribe un puntito en un papel blanco. Los científicos dicen que así de afuera se ve la tierra como un punto en el universo. Si la tierra se ve como un punto, ¿cómo seré yo? ¿Cómo será usted? Que venga yo, hermano, con mi cabeza limitada y mis neuronas limitadas, a querer entender a un Dios tan grande y venir a decir boberías. Oiga, a mí me enoja eso. Venir a decir estupideces que ni siquiera las entiendo. Si los sabios del antiguo tiempo escribieron cosas interesantes, hermano, ¿cómo voy a venir yo a decir boberías? Preséntemelo porque yo no lo he visto, no lo veo, así dijo. Ahí está en YouTube, usted puede buscar la entrevista que le hicieron a este hombre. ¿Cómo es que se llama? Petro, ¿el apellido? Gustavo Petro. ¿Cómo, hermano? Yo dije, Dios mío, y este es el presidente de Colombia. ¿Sabe usted lo que le espera a nuestros pueblos, hermano, con esa gente tan terca? Porque nosotros tenemos otro igual. Hermano, es increíble, hermano. ¿Cómo podemos nosotros? Imaginen los que nos gobiernan, hermano. Cuando el apóstol Pablo lo escribe de una forma tan clara, Dios se humilló, vino, se puso en un cuerpo, vivió aquí entre nosotros, dice Juan, nos se puso a servirnos y para colmo, dice el apóstol Pablo, murió en la cruz y muerte de cruz, que era la muerte para lo más humillante, hermano, los criminales, los violadores, lo más denigrante, el que moría en la cruz era lo peor. Lo ponían ahí en la cruz y lo subían a una loma así, en la montaña, para que todo el mundo lo mirara de lejos. Ay, por algo te crucificaron. Eres un violador, un criminal. Y hermano, así murió Jesucristo. Y Pablo dice, y murió, dice Pablo, y muerte de cruz. Por eso le da ese énfasis. En conclusión, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando, ese Dios que no tenía necesidad, déjame decirte, Dios no tiene necesidad de nadie. Hay un salmo que dice, si yo tuviera necesidad, yo no te pidiera. Los necesitados somos tú y yo. Pero Dios no tenía por qué venir a humillarse, bajar a vivir esta miseria de un ser humano. Dios no tenía que hacer eso. Pero lo hizo, ¿sabes por qué? Porque en San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aleluya. Hermano, quiero decirte, si despreciamos a Dios, si seguimos así como seguimos, no estoy hablando de ustedes, del mundo entero, despreciando a Dios, como dijo alguien, los días los tenemos contados en esta tierra. Hermano, es increíble, yo mismo, yo me asusto de ver lo que estoy viendo. Y aquí, en este país, aquí en Toronto hace poco, en una estación de bus, le echaron a una señora un químico inflamable y le pegaron fuego. No era señora, era una joven. Aquí en Toronto. Hermanos, tiroteos por todos lados. ¿Sabe cuántos van en los Estados Unidos? Desde lo que va del año, desde enero para acá, 15 tiroteos. Mira lo que acaba de pasar en Japón. Estaba un presidente muy querido, un expresidente político. Hicieron un arma hechiza y fueron y lo mataron en plena reunión. Hermano, ¿y sabe por qué? Vea los desfiles que hacen en las grandes ciudades y los insultos, hermano, que da asco ver eso. Yo vi un video
que me lo presentaron como pastor para que, como quien dice, para que usted vea lo que está pasando. No lo ponen en público, hermano. Yo vi el video y me dolió el alma cuando lo vi. Una gran pancarta grande así desfilando en una ciudad de Estados Unidos decía, God is gay. Me dolió el alma, hermano, cuando vi eso. Hermanos, este mundo tristemente no ha entendido que ese Dios, esa razón de ser, como dijeron los griegos, el logo, la palabra, se hizo carne. Si no lo entendemos, hermano, esta generación tiene los días contados. Póngase de pie conmigo. Pero la esperanza es que usted y yo nos volvamos a Él con todo el corazón. ¿Cómo es posible que con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos hoy, la Biblia, las versiones, el internet, que podamos investigar, indagar, estudiar y darnos cuenta de lo bello de la palabra de Dios, estemos despreciando lo más lindo que Dios nos ha dado, que fue su Hijo Jesucristo, que se humilló, se hizo hombre, se puso a servir? Y Él nos ama, hermano. Mire, si Cristo apareciera aquí en persona, le gritaría, te amo, como tú no te lo imaginas. Te amo y quiero que dejes el pecado, quiero que te apartes de eso, porque yo te amo. Se lo diría el Señor y te lo dice a través de nosotros, te lo dice a través de la palabra. Los que me están viendo, los que me están escuchando, te lo grita el Señor con todo. Te amo y no quiero que te pierdas, quiero que te vuelvas a mí. Yo soy la razón de tu existencia, yo soy el logo, yo me hice carne, yo vine a morir por ti en esa cruz. Hermano, y nosotros que hemos estado predicando por años en la calle, en todos los lugares que Dios nos ha permitido, ¿cómo le hemos dicho a la gente hasta donde podemos? Pero es triste cuando vemos que la gente desprecia lo más lindo, el amor de Dios. No hay otro amor como Él. Yo quiero orar este día. Y si alguno de los que está aquí me dice, pastor, ore por mí, solo levánteme la mano, yo oro por usted. Y le pido a Dios que le ayude. Amén. Solo levánteme la mano. Dios está viendo su corazón. Él le va a escuchar. Él le ama. Él es la razón. Imagínense que los griegos lo dijeron miles de años atrás. Él es la razón. Y Juan dice, aquel verbo, la razón, se hizo carne. Aleluya. Desde el principio ha existido. Por Él vivimos, por Él somos y por Él estamos aquí. Padre, te amamos en este día, Dios santo. Te damos la gloria, te damos la alabanza, mi Dios. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres el logo, esa palabra, mi Dios, esa razón, como decían los griegos. Tú eres, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y la vemos todos los días, porque por ti existimos, en ti nos movemos, por ti somos. Oh Padre amado, yo te pido en este día que ayudes a tu pueblo. Esas manos levantadas, mi Dios, tú sabes, tú conoces la necesidad, Padre. Tú sabes el corazón que te clama. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová les oye. Yo te pido, mi Dios, que tengas piedad, que tengas compasión de nosotros. Padre, esas manos que se levantan tienen una necesidad ahí que solo tú la puedes llenar, Padre. Si es salvación, Padre, pon esa salvación ahí. Si es, mi Dios, un problema físico, pon la salud ahí. Tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Aleluya. Si es un problema financiero, aleluya, que haya una salida, Padre, que tú proveas a tu pueblo, que tú saques adelante a tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús oro, Padre, por tus hijos. Bendigo a tu pueblo, Señor, en este día. Los que me están escuchando ahí en sus hogares, oh mi Dios, que tú llegues al corazón de ellos, que ellos abran el corazón y te reciban como ese suficiente Salvador, que ellos pidan perdón por sus pecados, mi Dios, que te reconozcamos que tú eres la razón, tú eres la vida, Padre mío. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Tú has venido, Padre, para traernos esa gracia, esa salvación tan grande como dice tu palabra. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ten compasión de nuestra débil humanidad, de nuestro débil corazón, y danos entendimiento. ¿Cómo es posible que estos griegos sabios, sin tener la Biblia, sin conocerte, podían
pudieron entender que había algo detrás del conocimiento, detrás de la inteligencia, y que ahora nosotros con todos los adelantos, mi Dios, te demos la espalda, te estemos negando con nuestras actitudes y burlándonos y haciendo mofa de tu palabra, Señor, como mirábamos hace poco en ese grupo, pateando la Biblia y echándola al toile, mi Dios. ¿Cómo es posible, Padre, que esté pasando todo esto? Ten compasión de esta pobre humanidad. Ten compasión de nosotros, Señor. Levantamos clamor, levantamos oración, Señor, pidiéndote perdón, pidiéndote tu gracia, que nos ayudes, Señor, aleluya. Que entendamos que tú nos amas y no quieres vernos ahí destruidos, perdidos. Nos quieres ver como tú nos hiciste, dignos de un hijo tuyo, Padre, caminando con la frente en alto, alegres, contentos, porque para eso nos creaste, Señor. Aleluya, dice tu palabra, para la gloria tuya nos creaste, para la alabanza de tu gloria, Señor. Yo bendigo a este pueblo santo. Ayúdanos, Padre, contesta la oración, que salgamos de aquí hinchidos, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, y que estemos contentos al leer tu palabra, que la estudiemos, que la amemos y que caminemos por ella y vivamos por ella, Padre. Yo bendigo a tu pueblo y te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. A ver, póngase la mano en el corazón y repita con fe conmigo. Diga así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un ósculo santo entre familia, que Dios me lo bendiga. Dese un abrazo con su familia. Amén.